Bueno, maestro, gracias por este contacto. Hablamos, por supuesto, de su novela más reciente, Como polvo en el viento. Obviamente hay muchísimos asuntos, es una novela extensa, es una novela muy capital, pero arranquemos por algo. Me llama mucho la atención las voces poderosas de mujeres que hablan desde el exilio. ¿Cómo le resultó a usted construir ese universo femenino, ¿no? Además del exilio que ya hablaremos. Sí, bueno, esas voces están no solo desde el exilio, están también desde dentro de Cuba, desde la permanencia. Es el caso del personaje de Clara, que de alguna forma es un poco el personaje más central. Y digo esto porque no puede calificarse de personaje protagónico. Creo que esta novela no tiene un personaje protagónico. Tiene varios protagonistas que van pasándose la historia como en una carrera de relevo y por eso hay personajes que en cada momento tienen su protagonismo. Y sobre todo hay tres mujeres que son el personaje de Clara, el personaje de Elisa Loretta y de su hija Adela, esa joven que nace en Nueva York a principios de los años 90. Y fue muy complicado poder crear estos personajes por la enorme carga dramática que llevan, por el enorme significado conceptual que tiene, la permanencia, la negación de esa pertenencia y la búsqueda de una identidad que están en Clara, la permanencia, la negación en Elisa y la búsqueda en Adela, pero además desde una perspectiva femenina que siempre es complicada. Cuando uno trata de entrar en un universo que no es el propio, pues tiene que hacer un ejercicio adicional de concentración, de apropiación de ese contexto. Y en este caso son personajes, y son tres mujeres muy fuertes, muy decisivas, y fue de las cosas más complicadas para poder escribir esta novela, realmente. Claro que es además, ya lo decíamos, una novela bastante compleja y bastante rica en asuntos, y ese de las mujeres es solo un aspecto, pero el otro también fuerte es el exilio, maestro. ¿Qué es lo que permite la literatura decir del exilio, que tal vez no se pueda decir de otra manera y que la literatura le da ese espacio a usted, estas pulsiones, y es muy fuerte el discurso del exilio, pero hábleme un poco de eso, de la literatura en el exilio. Para cualquier asunto, y el exilio es una de las obsesiones que yo he tenido a lo largo de mi trabajo, está presente en muchos de mis libros. La novela de mi vida sobre el poeta José María Heredia fue el primer exiliado cubano, fue el que inventó el exilio, la nostalgia por Cuba. Pues la literatura tiene la capacidad, iba a decir la ventaja, pero no es justo, es la capacidad, porque cada manifestación tiene sus propias ventajas y tiene sus propias características. Y la literatura tiene la capacidad de mirar los conflictos sociales, políticos, pero sobre todo de carácter humano, desde una perspectiva muy interior. Esa es la función de la literatura. Recuerda que cuando a Flaubert le preguntaron por qué había escrito Madame Bovary, que era una novela que no daba un buen ejemplo sobre la sociedad de su tiempo, bueno, una historia de un adulterio, de una señora que se suponía que fuera una señora respetable, una señora bien. Flaubert respondió: yo solo pretendía llegar al alma de las cosas. Yo creo que la literatura tiene la capacidad de llegar al alma de las cosas. Y la visión del exilio que hay en esta novela es una visión muy íntima, muy desde el conflicto interior de cada uno de los personajes, y está hecho con toda intención, Jairo. Yo traté de eludir la salida fácil que era el posible carácter político de ese exilio. Porque cuando entras en la política, todo se convierte en buenos y malos. Hay pocas posibilidades de los matices en el terreno de la política. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O estás muy de acuerdo o muy poco de acuerdo, en fin, que es casi siempre en blanco y negro. Y sin embargo, cuando entras en razones de carácter personal, sentimental, de sentir o no la pertenencia, o de verte obligado en un momento determinado a irte o a permanecer, son cosas que le dan una tercera dimensión,
una tercera dimensión al fenómeno. Y por eso yo traté de verlo desde estas perspectivas muy humanas, a través de historias personales muy fuertes de cada uno de estos personajes, los que se van al exilio, los que se quedan, y las reflexiones que hacen sobre ese fenómeno, en un contexto en el que todos sabemos que en Cuba el fenómeno del exilio ha sido un fenómeno muy importante a lo largo de toda nuestra historia, pero muy especialmente a partir de 1959, donde se ha creado toda una comunidad cubana que vive en el exterior, que se fue en distintas oleadas y por distintas razones también, incluidas razones de carácter político, pero yo quería tener esa visión más abarcadora, porque esa visión más abarcadora es justamente la visión más universal. Y la literatura tiene que pretender, por lo menos hasta donde uno pueda, de escapar de lo doméstico, de lo local y llegar a lo universal. Claro. Muy interesante, maestro, su explicación. Ahora, yo creo, y esto ya es un pálpito un poquito de lector, no sé qué tan desenfocado pueda estar, que Adela, además, es un personaje que explora una nueva condición de ser cubano, porque es nacida en Estados Unidos, pero tiene todo el arraigo cubano. No sé si usted cae también o concuerda en eso, y me parece una mirada bastante audaz de su parte. Sí, Adela es un personaje que yo conozco, porque conozco los primos míos, los hijos de mis amigos que han nacido en los Estados Unidos y que son cubanoamericanos con distintas condiciones, porque hay una situación aquí que es de localización física que lleva a la concepción del mundo de estos personajes. No es lo mismo unos cubanos emigrados y un cubano que nazca de esos cubanos emigrados en San Juan de Puerto Rico que en Miami o en Nueva York o en Madrid. Miami tiene características muy peculiares. Por eso Adela nace en Nueva York. Adela necesitaba venir de un mundo menos contaminado con el fenómeno cubano, y ella es la que busca acercarse a esa parte de su identidad y lo busca casi como una obsesión. Y por eso, bueno, este personaje está construido a partir de venir de ese mundo tan cosmopolita que es Nueva York, es posiblemente el lugar más cosmopolita del mundo moderno, y sin embargo esta mujer se traza un camino hacia los cubanos que termina llevándola a esa ciudad de Hialeah, en el condado de Miami-Dade, donde es posible vivir en cubano fuera de Cuba. Y ahí tiene ella toda una serie de revelaciones sobre ese carácter de los cubanos que le había sido negado hasta ese momento. Yo tenía también lista una pregunta sobre Hialeah, porque me parece muy potente la reconstrucción que usted hace de ese sector de Miami, que obviamente el que ha pasado por allí lo sabe, y yo un poco pensaba que era como una metáfora de la deconstrucción de la nacionalidad, ¿no? Cuando el tema es el exilio de la novela y cuando usted reconstruye Hialeah así, es la deconstrucción de las fronteras, me parece un poco, ¿no le parece, maestro? Sí, es la deconstrucción de las fronteras, pero la reconstrucción de la pertenencia, de la nacionalidad, de la cultura, porque los cubanos que han emigrado a Hialeah, como es una ciudad mayoritariamente hispana, mayoritariamente cubana, es tan hispana que hay entre el 94 y 95% de la población habla en español. Allí es posible vivir en español dentro de los Estados Unidos. Puedes vivir toda tu vida, incluso si vas a adoptar la ciudadanía americana, norteamericana, en esa ceremonia te permiten hablar en español, porque en ese condado es un condado totalmente bilingüe. Y en este lugar, esa concentración de cubanos durante tanto tiempo se debió primero a posibilidades de trabajo, a alquileres más baratos, pero después se fue encallando en esa cubanía que fueron llevando estos cubanos. Y te hago una pequeña historia para que veas hasta qué punto los muchos cubanos que viven en Hialeah viven en los Estados Unidos sin haberse ido de Cuba. Me contó un médico, un oncólogo cubano que trabaja en el Hospital General de Hialeah, que le llegó un paciente al que ya se le había diagnosticado un cáncer, y él le dice cuál va a ser el tratamiento que se le va a poner. Unas radiaciones, en fin, un tratamiento oncológico.
Y cuando le dice al paciente el tratamiento, el paciente le dice, muchas gracias, doctor, pero perdón, ese tratamiento yo lo tengo que consultar con mi padrino de santos que vive en Cuba. Era de la religión afrocubana y tenía que consultarlo con su padrino de santos que vivía en Cuba, que era el que le decía qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. No el médico oncólogo, el científico, sino el padrino de santos que estaba en Cuba. Eso te demuestra hasta qué punto ese hombre seguía viviendo en Cuba, viviendo en los Estados Unidos. Y esta actitud un poco extrema que te estoy dibujando corresponde a una realidad que se presenta en la ciudad del condado de Miami-Dade. Ok. Hay un momento, digamos, su novela está ubicada a partir del año 89, si no me falla un poco la lectura, Sí. y a mí me parece interesantísimo también el planteamiento que hace de lo que ocurre en Cuba a partir de 1990. Por supuesto, la historia de las últimas décadas en Cuba signa las generaciones de distintas maneras, pero yo siento que 1990 sí marca, y su novela se emprende esa demostración, un momento definitivo. ¿De qué manera es que eso ocurre? Maestro, por favor, explíquenos. Mira, ocurre de una manera terriblemente dramática. Cuba es un pedacito de tierra que está en el Golfo de México, ahí en el Mar Caribe. Geográficamente no es especialmente importante, o a veces los cubanos nos hemos logrado creer que es muy importante porque creemos que todos los huracanes pasan por Cuba. Creemos que todos los huracanes pasan por Cuba y a ver, estaba entrando una llamada acá. Por aquí. Y, y, y que Cuba es la llave del Golfo, como se le llamó en la época de la colonia. Pero los grandes maremotos muchas veces llegan a estos lugares perdidos. Y en Europa se produce en el año 89, 90 un maremoto que fue la desaparición del socialismo en la Europa del Este, la desintegración de la Unión Soviética. Y eso afectó directamente a Cuba. Cuba es un país socialista que tenía una economía dependiente de ese bloque socialista de Europa del Este, especialmente de la Unión Soviética, y se inicia a partir de ese momento una profundísima crisis económica de la que yo hablo bastante en la novela. En las novelas de mi personaje con Mario Conde hay referencias a esa crisis como la crisis con mayúscula, con C mayúscula, y esto provocó no solamente la paralización del país. Esto, nos quedamos sin comida, sin transporte, sin electricidad, faltaban hasta el ron y los cigarros, que eso para Cuba es ya lo último que puede faltar. Y además empieza a producir una reacción humana muy lógica y muy primaria, que fue esa lucha por la supervivencia. Desaparecen toda una serie de necesidades, de búsqueda, y lo único que queda es el encontrar la comida de hoy y la comida, y mañana la comida de mañana, y pasado mañana la comida de pasado mañana. Y eso, por supuesto, provoca un gasto moral importante. Y yo creo que es un momento de una ruptura en la que el país que existió desde el año 59 hasta el 89 tuvo unas características y el que empieza a transcurrir a partir de 1990 es otro. Y yo trato de reflejarlo a lo largo de esta novela con ese recorrido que se va haciendo a través de estos personajes dentro y fuera de Cuba, por qué se quedan en Cuba, por qué se van de Cuba, qué les va pasando en Cuba, cómo van viviendo esos años y cómo viene después una generación que crece entre esas carencias y tiene una visión del mundo completamente distinta a la de sus padres. Esos padres que vivieron en un proyecto en el cual creyeron, en el cual trabajaron, por el cual se esforzaron, y esta nueva generación que es mucho más pragmática y que toma soluciones que a veces son más directas, más inmediatas, y una de ellas puede ser irse al exilio. Claro. Esta pregunta está un poco conectada con eso también y tiene que ver con lo que ocurre con esas nuevas generaciones. En su novela también están, por supuesto, tocados aspectos políticos, parece Hillary, Obama, en fin. Y le quiero preguntar, ya sacándole un poquito de la novela, lo que ocurre hoy. Acaba de ocurrir una elección en Estados Unidos y lo que ocurrió con el voto en la Florida fue definitivo. ¿Usted qué lectura le da a eso que ocurre en la Florida hoy en día con la política de Estados Unidos? Mira, ese es un tema muy complicado porque tiene muchas aristas, muchas aristas. Creo que
la población cubana que vive sobre todo en el sur de la Florida votó mayoritariamente por Trump y no por Biden. Tampoco fue una mayoría aplastante, pero fue una mayoría que contrasta con la cantidad de los otros latinos residentes en los Estados Unidos, que mayoritariamente los puertorriqueños, los mexicanos, los centroamericanos votaron por Biden. Y creo que es una reacción ante su relación con Cuba. Este es un fenómeno muy complicado, del cual a mí no me gusta demasiado hablar porque puedo herir sensibilidades, y creo, como dice el personaje de Clara, que todo el mundo tiene derecho a pensar o a decidir su vida como quiera, y lo único que hay que tener es respeto por la opinión del otro para que respeten la opinión propia. Pero bueno, creo que en mi perspectiva, en mi punto de vista, la administración de Trump, con respecto a Cuba, por ejemplo, cometió el error de volver a traer la misma política que durante 60 años ha fracasado con respecto a Cuba, que es la política de hostilidad. Yo creo que el gobierno cubano se siente mucho más cómodo en un plan de enfrentamiento, de confrontación, que en un plan de acercamiento y de penetración, que fue lo que propuso Obama. Y lo demuestra que en estos 4 años, bueno, crecieron determinadas dificultades en Cuba, pero no cambió el sistema político cubano. Posiblemente con la política que traía Obama. Yo estoy empezando a escribir ahora una novela con mi personaje de Mario Conde, que ocurre en el año 2016, justamente en los días en que Obama visitaba La Habana. Y lo que estaba pasando en la sociedad cubana en esos momentos era un ambiente de posibilidad de cambio, de una manera diferente de entender, de ver la vida, y corría el dinero, la gente soñaba, la gente buscaba, que estaba movilizando a la sociedad cubana. Y Trump lo devolvió todo al periodo anterior, ese periodo en que estos buenos y malos, los de allá y los de acá, en fin, creo que fue una política totalmente fallida con respecto a Cuba. Por supuesto, usted ya me dio pistas de Mario Conde y allá íbamos a llegar en algún momento porque con usted hay que hablar de Mario Conde, pero le quiero preguntar por el proceso creativo. Esta novela es profundísima, tiene una construcción de personajes muy elaborada y usted es un autor de obras en ese aspecto, ¿no? De obras de larguísimo aliento. ¿Cómo ocurre el proceso creativo en su caso, maestro? ¿Cómo hace usted estas novelas? Mira, cada novela tiene sus propias exigencias. Y esta fue una novela en la que yo tenía una idea muy general de lo que ocurría. Tenía un listado de personajes con características muy cogidas con alfileres, y empecé el proceso de escritura. Escribí ese primer capítulo que ocurre entre los personajes de Adela, esa joven que nació en Nueva York, cubanoamericana, y Marcos, el hijo de Clara, ese personaje que hemos mencionado, que se encuentran en Miami y empiezan una relación sentimental. Y sabía lo que iba a pasar en ese primer capítulo, que iba a terminar con que Adela iba a enfrentarse al conocimiento de la verdadera identidad de su madre. Pero a partir de ahí era una nebulosa. Y lo que hice fue ir apartando esas nubes, ir avanzando capítulo a capítulo. Incluso la estructura se me construye en el mismo proceso de escritura de la novela. Estoy hablando de una primera versión en la que logré al fin armar esa historia. Todavía se veían algunos de esos alfileres prendidos por ahí, y entonces ya empiezo el proceso. El primero es el proceso de crear la historia, y ya a partir de ahí, de creada la historia, empieza el proceso de escribir la novela. Escribir la novela en el sentido de ya empezar a tener un cuidado con el lenguaje, con la adjetivación, con el mismo ritmo de la narración, y eso es lo más trabajoso, lo que más tiempo me lleva, porque ya a la vez que yo logro echar a andar la maquinaria de la historia, por lo general llego al final. Y aunque todavía no hemos hablado de Mario Conde, nada más que lo hemos mencionado, por ejemplo, en mis novelas del personaje de Mario Conde, muchas veces yo arranco la historia y planto
un asesinato. Y al final de la historia es que yo descubro quién es el asesino. Porque a mí lo que me interesa es construir esa historia y contar lo que yo quiero contar. Y a partir de ahí, bueno, ya viene el trabajo de esa manufactura, de esa orfebrería delicada, que es darle una lógica a todos esos acontecimientos. En esta novela, por ejemplo, ese desenlace de saber qué fue lo que pasó con el personaje de Walter, el personaje que cae de una azotea en un edificio de La Habana, la escribí como 15 veces. La escribí como 15 veces. Al final hay como 3 versiones posibles sobre lo que ocurrió ahí. 2 contadas por los personajes y una imaginada por otro. Y cuál de las 3 es la verdadera. Bueno, eso es un problema que ya tiene que decidir el lector. Sabiendo cómo son estos personajes, puede tener juicio de saber quién dice la verdad y quién dice la mentira. Y bueno, es muy difícil poder llegar a la concreción de estos acontecimientos, pero se da en el resultado y como fruto del trabajo durante muchos días. Yo soy un trabajador, yo siempre digo que yo no debo ser, seguramente no lo soy, el escritor de más talento de mi generación, pero de lo que estoy convencido, de cubano de mi generación, pero de lo que estoy convencido es que soy el más trabajador. Y esas páginas de esa novela son el resultado de ese esfuerzo, de ese trabajo. Oh, qué gran definición. Y también con Conde pasa lo mismo. Bueno, Conde, ¿qué es lo que ha pasado con Conde? Conde uno a veces desde afuera parece creer que ese cogió su propio rumbo, ¿no? Se le sale un poco de las manos al propio autor. ¿Ya sería entonces el 10º libro de Conde, este del 2016? Sí, mira, Conde ya está haciendo lo que le da la gana a él. Realmente. Mira, por ejemplo, empieza esta novela robándome un recuerdo mío, que fue el recuerdo de la primera vez que yo oí a los Beatles, en el año 1964. Y descaradamente se lo apropia como si fuera de él. Y a partir de ahí empieza toda una historia, porque es el momento en que se anuncia que los Rolling Stones van a venir a Cuba. Y entonces Conde recuerda esa primera vez que oyó a los Beatles en algo que se llamaban placas. Eran sobre los vinilos viejos o sobre planchas de cartón redondo, se ponía una capa de sintética y se grababa ahí algunas piezas musicales. Eso se hacía con métodos absolutamente rudimentarios y fue la manera que tuvimos de acceder a la música de los Beatles, de Rollins, de Creedence, por ejemplo, que Conde oye mucho. Y a mí nunca se me ha olvidado ese momento en el que por primera vez oí Hard Day's Night. Aquí en mi casa, con un personaje que menciono con el nombre que tenía realmente en la realidad, lo menciono en la novela, pero Conde se apropia de él. Y va teniendo su vida y cada vez como su carácter está más definido, pues yo simplemente lo que tengo que hacer es decirle, bueno, haz lo que tú creas que debes hacer, lo que tú quieres hacer. Y ya él empieza ahí a decirme, bueno, vamos a escribir este capítulo ahora y va a pasar, y en fin, es un tipo que va, como te digo, desde el principio, haciendo en las novelas ya lo que a él le da la gana. Pero me parece muy interesante que Conde lo conecta también hasta, creo yo, con otro tipo de lectores, porque incluso el fenómeno de Netflix también abre otras puertas. ¿Usted cómo lee esos 2 momentos de su obra? Como las novelas de este estilo, la novela de los perros, bueno, en fin, todas sus obras, y las novelas de Conde, ¿usted los siente separados? No, ¿Cómo mira, esos 2 son momentos? complementarios, todos son complementarios. Yo creo que mi trabajo como novelista, como ensayista, como guionista de cine y como periodista, forman parte de un mismo sistema. Un sistema que tiene toda una serie de preocupaciones, de concepciones de la realidad, de visiones de la historia de Cuba y de la relación de Cuba con el mundo, de la vida de mi generación. Porque, por ejemplo, un elemento muy importante, en una novela como Polvo en el Viento, es una historia fundamentalmente de mi generación. Y es una historia en la que pudo haber pasado por ella el personaje de Mario Conde, porque Mario Conde también cuenta historias de mi generación. En una película como Regreso a Ítaca, que parte de la novela de mi vida, es una historia también de mi generación. En fin, que hay toda una serie de vasos comunicantes, y lo hay en mi ensayística, en mi periodismo, que están
comunicando todo ese universo del cual a veces la manifestación sale a través de un relato, a través de un guión, a través de Mario Conde o a través de una novela en la que no aparece el personaje de Mario Conde, pero todo forma parte del mismo sistema. Y la música, que a algunos nos encanta la música que está en sus cuentos y sus relatos, maestro. No la deje Mira, por fuera. lo de la música, claro, lo de la música es importantísimo porque yo creo que todas las generaciones tienen su banda sonora. Y la banda sonora de mi generación es muy complicada porque dependió en un primer momento de lo que nos dejaban oír y también de lo que conseguíamos oír por radios de onda corta, que oíamos emisoras del sur de la Florida, por algún disco que llegaba, algún cassette. Por ejemplo, el fenómeno de la salsa no se hace importante en Cuba hasta los años 80, cuando viene en el año 83, 84 a Cuba Oscar de León y da unos conciertos en La Habana y en Varadero y se produce la fiebre de la salsa en Cuba. Es decir, nosotros llegamos a la salsa, Cuba, que es el origen de la salsa, llega a la salsa 15 años después. Y eso también afectó la manera en que escuchamos la salsa nosotros. Y pasó lo mismo con la música de los Beatles, de Rolling, de Creedence, que llegamos con un cierto retraso y tal vez eso tuvo algo bueno. Y es que la paja fue quedando en el camino y nos llegó lo que ya estaba consolidado. Y mi generación creció en un primer momento oyendo esa música pop y rock en lengua inglesa y después incorpora fundamentalmente el fenómeno de la salsa a través de los grandes maestros. Acá en Cuba, a ver, tú puedes hablar de músicos como Richie Ray y otros así, Roberto Roena, y la gente no lo conoce mucho, pero tú hablas de Rubén Blades, de Willy Colón, de Oscar de León, de la Sonora Matancera en su segunda época, y todo el mundo tiene un conocimiento de eso porque llevó esa música ya muy, muy consolidada. Y siempre digo que en la educación sentimental de mi generación, la música tuvo un peso muy importante. Y creo que eso es universal. Creo que la música, si nos vamos a una generación de los años 50, el mambo de Pérez Prado o el rock and roll de Elvis Presley estuvo en su educación sentimental. Mira, creo que mi generación fue muy privilegiada por tener ese pop y ese rock en que estaban gentes como Beatles, Rolling Stone, Creedence, Blood, Sweat and Tears, Led Zeppelin, y después con ese fenómeno musical del Caribe, uno de los más importantes desde los años 60 hacia acá, que fue la salsa, y somos privilegiados en comparación con las generaciones más actuales, en cuya educación sentimental lo que está es Daddy Yankee cantando Dale gasolina, que a ella le gusta la gasolina. La diferencia entre Pedro Navaja y Daddy Yankee y las canciones de Daddy Yankee o de los reggaetoneros, mira, es como de la tierra a la luna. Fuimos muy afortunados. O Maestra Vida, o cualquiera de las canciones. Cualquiera de los clásicos, Cualquiera. Oiga, maestro, muchas gracias. De verdad, ha sido un contacto fantástico. Gracias por su novela, por sus libros y, por supuesto, un saludo aquí desde Bogotá. Muchas gracias a ti, Jairo. Esperando que la próxima entrevista podamos hacerla cara a cara. Que pase este momento tremendo que está atravesando el mundo, la humanidad. Ojalá que termine pronto y sobre todo que aprendamos algo, Jairo, con esta enfermedad, y es lo pequeños que somos los hombres. Como una pequeña molécula, además bastante fea, grasosa, con unos pinchitos así, ha puesto en jaque al mundo completo, y demuestra que hemos sido los vencedores en la evolución, pero no somos tan poderosos como a veces nos creemos y deberíamos ser un poco más modestos y tener un sentido mucho mayor de nuestras responsabilidades sociales y nuestras responsabilidades humanas. Muchas gracias y que tengan todos muy buenos días. Muy linda su casa en La Habana y es un placer hablar con usted siempre. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.